Me escogieron porque trabajé 28 años en el ACNUR, yo soy jubilado del ACNUR de 28 años, entonces alguna cosilla habría aprendido. Yo llegué, por ejemplo, a la emergencia de Ruanda en abril del año 1994, cuando fue el tremendo genocidio entre los Hutus y los Tutsis en Ruanda, y yo era parte del equipo de emergencia del ACNUR, y la jefa del equipo nos dijo, casi a los 2 días de haber llegado, que fuéramos a la frontera para ver cómo estaba la situación. Se había hecho una planificación en materia de un plan de contingencia, en donde se esperaba que iban a llegar escaladas de 15.000 en 15.000 hasta llegar a un total de 50.000 personas en un lapso corto. Entonces pensamos que, dadas las noticias que llegaban de Ruanda, en donde se estaba exterminando a la población a través de un genocidio, pues sí pensamos que podrían llegar estas personas y que tendríamos que ir a la frontera, al puente Rusumo, que se llama, en donde hay un río que se llama el río Rusumo, que desemboca en el lago Victoria, que es el más grande del África, de donde nace el río Nilo, por cierto, del otro lado. Y ahí fuimos a ver a esta población, a ver quién llegaba, y ahí sí yo dije, ¿qué dijo mi abuelita que hiciera? Cuando llegamos a la frontera, vimos que pasaban no grupos de 15.000, sino eran mucho más. Nosotros por suerte ya habíamos identificado un terreno a 14 a 17 kilómetros de la frontera, donde la gente se podía sentar, y ya lo habíamos hablado con el gobierno para que permitiera que la gente se pudiera sentar ahí. Y ahí es una población entera la que llega, llegó a ser el campamento más grande del mundo, el campamento Benaco, y yo me hice cargo como oficial de campo del campamento, en donde tú estás atendiendo a una población todas sus necesidades de salud, sus necesidades de agua, las necesidades logísticas, el cementerio, las personas, dónde van a vivir, dónde se van a sentar, etc. Entonces, pues esto te va haciendo la piel de cocodrilo, no te asustas. Entonces cuando vienen la caravana, dices, ¡ah, que la caravana! O sea, francamente, no. Cuando estás trabajando con cientos de miles, pues unos cuantos miles no te asustan. Entonces hay una particularidad concreta en cada una de estas zonas, en cada una de estas operaciones, y bueno, tienes que tener mucha serenidad, tienes que tratar de entender al otro, tienes que hacer participar al otro, siempre tomar en cuenta, porque el que más sabe no es el funcionario, el que más sabe es el refugiado, porque él es el que su vida corre riesgo, él es el que ha pasado por las peripecias y los avatares de una situación sumamente complicada, donde han perdido a sus seres queridos, han matado a sus hermanos, a sus padres, en donde han dejado todo atrás en su casa, en donde el sufrimiento no es un cuento ficticio, sino que es un drama real, una tragedia de dimensiones inenarrables, y que entonces tú tienes que hacer todo el acopio de tu voluntad, de tu sensibilidad, de tu empatía, para tratar de entenderlos, de escucharlos, para poderlos apoyar. Entonces para mí es lo más importante, porque no estaría en condiciones de dirigir si no bebí, digamos, del abrevadero de los flujos desde la base, y de conocer a las personas. Y a ver, muchas veces a muchos de los funcionarios que ponen en el top de estos puestos, es gente que nunca en su vida vio un refugiado, y así es un poco complicado. Yo no los critico a ellos, simplemente es muy difícil poder entender el problema si nunca en tu vida has visto un refugiado. Entonces, para mí la gran escuela, a lo largo de varios puestos internacionales que tuve en estos 28 años de carrera con el ACNUR, la gran escuela fueron los propios refugiados. O sea, yo estoy como Fidel Velázquez cuando le preguntaban, cuando eligieron a Salinas, cuando Salinas iba a ser presidente, le dijeron que estaba nervioso, y dijo él, nervioso yo después de 9 partos. O sea, ya ahorita, o sea, a estas alturas de mi vida, ya no. Más bien trato de aprender siempre, porque siempre se aprende, porque cada caso tiene elementos comunes, pero tiene elementos distintos. Entonces hay que tratar de aprender de los elementos distintos que siempre te enriquecen, porque es gracias a eso que aprendes y gracias a eso que te fortaleces, porque si tú crees que ya sabes todo, te cierras al conocimiento, y entonces la situación te rebasa, y por muy que te sientas, pues entonces no vas a poder hacer un buen trabajo. Entonces tienes que estar constantemente aprendiendo de las nuevas situaciones que se van presentando, que sí tienen características muy parecidas, y eso es lo que te hace sentirte que dominas el asunto. Pero siempre hay elementos novedosos, y esos elementos novedosos, si te duermes a pierna suelta, pues se van a rebasar y te vas a quedar atrás, y entonces no vas a poder hacer buen trabajo.
todo refugiado es un migrante, eso está clarísimo, y esa es justamente la confusión. Cuando todo refugiado es un migrante, la gente piensa que al revés es igual, ¿no? Y cree que todo migrante es un refugiado, pero no, todo refugiado es un migrante, pero no todo migrante es un refugiado. ¿Por qué? Porque el elemento definitorio al respecto de qué es un refugiado, en comparación a lo que es un migrante en general, es que lo que define al refugiado, con base en la definición establecida en la Convención de Refugiados del 51, es que es una persona que por motivos fundados de persecución se ve obligado a dejar su país, cruza una frontera internacional, sea por razones de raza, nacionalidad, religión, opinión política o pertenencia a un grupo social determinado. O sea, cualquiera de esas razones están dentro de la definición de refugiado. Está en la Convención y está retomado en la legislación mexicana. Además, un refugiado es aquella persona, porque si nosotros no nos limitamos única y exclusivamente a la definición de la Convención, sino a la definición más amplia que está establecida en la Declaración de Cartagena de 1984, un refugiado, aparte de esto que define la Convención, es una persona que por motivos de conflicto generalizado, de violación sistemática de derechos humanos o graves disturbios del orden público, se ve obligado a abandonar su país. Un migrante puede ser la razón que sea, por eso el migrante es un concepto general, es un genérico, el refugiado no, está acotado a las definiciones que te acabo de escribir. En cambio, el migrante no importa cuál sea la razón, la cosa es que salió de su país, y esto hablando de un migrante internacional, cuando estamos hablando de un migrante internacional, salió de su país, ¿por qué razón? Pues por la que sea, pero salió. En cambio, se acota para hablar de un refugiado aquel que está dentro de las definiciones que acabo de establecer. Bueno, nosotros tenemos primero las nacionalidades, tenemos muchas nacionalidades, creo que estamos ahora ya como por el orden de más de 60 nacionalidades, pero lógicamente tenemos nacionalidades que son las principales. Entonces, para hablar de las principales 5 del año, pues básicamente desde el año 2013, hay 3 que se repiten siempre dentro de las 5 nacionalidades, que son las personas que vienen del Triángulo Norte de Centroamérica, o sea, de Honduras, El Salvador y Guatemala. Estas 3 se vienen repitiendo desde el 2013. Pero sí también hay nacionalidades que se empezaron a incorporar dentro de las principales 5. A partir del año 2016 se incorporaron los venezolanos y los nicaragüenses a partir del año pasado. De suerte que si ahora nos limitamos únicamente a hablar del año 2018 y del año 2019, vemos que en el año 2018 las principales 5 nacionalidades eran en este orden jerárquico: Honduras, Venezuela, Salvador, Guatemala y Nicaragua. Y en el año 2019 hay algunos cambios pequeños. Sigue siendo Honduras, pero ahí hay un cambio. Es Honduras, pero se acentuó la distancia entre los hondureños con respecto de las siguientes nacionalidades. Hoy, por ejemplo, en el año 2019, más de la mitad de los solicitantes de la Condición de Refugiado son hondureños. Entonces ahí hay una pequeña diferencia. No tanto en cuanto a que los hondureños dejaron de ser primer lugar, sino más bien en cuanto a que acentuó el porcentaje que ocupa dentro de los solicitantes de la Condición de Refugiado en México, los hondureños. En segundo lugar, y aquí sí hay un cambio en la jerarquía, lo que ha llegado en los primeros 3 meses del año, ya pasó a ser el segundo lugar los salvadoreños, y los venezolanos están en tercer lugar. Pero hay sí que decir que el segundo y tercero, que serían los salvadoreños y los venezolanos, están bastante distantes con respecto a los hondureños, pero cercanos entre ellos. Y luego en cuarto lugar sigue siendo los guatemaltecos, distante con respecto a los venezolanos y los salvadoreños, y el quinto lugar son los nicaragüenses, también cercanos de los guatemaltecos. Eso es en cuanto a la nacionalidad. Ahora, con respecto de el perfil en términos del tipo de persona, pues en realidad vienen hombres, mujeres de todas las edades. Claro que el perfil mayoritario es un poco más hombres que mujeres, y es un poco más gente en edad más productiva, digamos, entre los 30
a los 50 años, ¿no? Digamos, es ahí donde predomina el perfil principal. Ahora, también el perfil cambia dependiendo del tipo de nacionalidad. Por ejemplo, si hablamos de venezolanos, el perfil que llega a México como solicitante de la condición de refugiado son personas de clase media en lo general, mientras que en el resto de las otras nacionalidades mayoritarias que llegan a México, el perfil es un poco de sectores más populares y en muchas ocasiones gente de extracción más popular, muchas veces rural, pero no necesariamente, muchos comerciantes también, pero en estratos sociales un tanto más populares con respecto al caso de los venezolanos. Bueno, la verdad es que cuando digo se acentúa, y está bien tu pregunta, porque cuando digo que se acentúa más los hondureños me refiero a que es el que se ha incrementado más en términos proporcionales con respecto a los otros, pero en realidad se ha acentuado la llegada de todos. Y por ello es que, digamos, que el número de solicitantes de la condición de refugiado ha incrementado año con año a partir de 2013, en donde prácticamente se va duplicando, digamos, el número de solicitantes cada año, al grado de que en el año 2013 llegaron 1.296 solicitantes de la condición de refugiado en todo el año. Pero en el año 2018 cerramos con 29.644. O sea que ves tú que la diferencia es enorme entre lo que llegaba en el año 2013 con respecto a lo que llegó en el año 2018, pero esto fue una cosa en crecimiento anual, cada año fue creciendo, nunca hubo una especie de zigzag o un altibajo que un año creció, luego bajó, se estabilizó, cada año fue creciendo y entonces se llegó a esa cifra al cierre del año 2018 y en lo que va del año 2019, que es tu pregunta, en los 3 primeros meses del año llegaron 12.770 solicitantes de la condición de refugiado, que si nosotros lo multiplicamos por 4 para hacer la proyección anual, esto te lleva un poquito más de 50.000, o sea que quiere decir que este año también siguen las tendencias incrementándose notablemente, porque las condiciones de vida y la situación que prevalece al interior de cada uno de estos países, lejos de mejorar, parece agudizarse, acentuarse, deteriorarse. Pero sí es más del 50%, hondureños son 6.996, o sea, si te digo que son 12.716 el total, 6.996, como te dije anteriormente, pues sí representa más del 50%. Claramente los hondureños pues tienen un peso muy importante, o podríamos decir las 3 primeras nacionalidades, Honduras, Salvador y Venezuela, en su conjunto representan, pues sí, del orden del 80%. No, yo creo que hay que entender la complejidad del asunto en varias dimensiones. El número todavía de 50.000 para un país como México es un número muy pequeño. ¿Por qué? Porque México, hay 2 elementos fundamentales en los que nosotros debemos de analizar el peso real que tiene una población solicitante de condición de refugiado en un determinado país. Uno es el tamaño de la población del país. O sea, no es lo mismo que en un país que tiene 500.000 habitantes le lleguen 50.000. 50.000 de 500.000 es el 10%. A un país como México, que acaba de publicar la CONAPO, la última cifra, el estimado actual es de 126 millones. Entonces 50.000, pues francamente es un porcentaje muy mínimo en relación a la población total del país. Y el otro elemento con el cual hay que correlacionar este factor para tener claridad respecto de si es o no gravoso, digamos, para un país receptor o un país de asilo, el número de personas que están llegando a solicitar la condición de refugiado, es el tema del tamaño de la economía del país. Y México pues está considerado en términos económicos como la 13ª economía del mundo. Entonces, para el PIB nacional y el ingreso per cápita del país promedio, en realidad ese número también sigue siendo muy pequeño. Ahora, esa es una dimensión, pero profundicemos. Es gravoso para determinados lugares pequeños en donde se concentra la población. O sea, como país, no es nada. Pero si van y se concentran en Tapachula, bueno, ahí sí ya el peso de 50.000, pues sí ya es grande. Porque además, aquí que hay que entender lo siguiente, se juntan o se mezclan las corrientes de solicitantes de la condición de refugiado con personas que no quieren solicitar la condición de refugiado, que son migrantes,
pero que para una determinada economía o sociedad, pues igual le da. O sea, por ejemplo, tú estás en Tapachula, te llegan, por así decir, miles de solicitantes de condición de refugiado y otros miles que no son solicitantes, pero a ti ¿qué te importa? O sea, a ti como pueblo de Tapachula, pues igual te da el peso que deriva de la presencia de personas en necesidad de protección internacional y el peso que se suma a de personas que no solicitan la condición de refugiado. Entonces ahí se vuelve gravoso. No tanto por los solicitantes, que es de lo que estamos hablando, que es lo que a nosotros nos corresponde, sino por la suma de los solicitantes más los migrantes. ¿Qué tan gravoso es? Por un lado, para el país, mi respuesta es nada. ¿Qué tan gravoso es para lugares pequeñitos en donde llegan y ahí se concentran? Pues sí, ahí sí es. Ese es un segundo nivel de análisis. Un tercer nivel de análisis que también es importante considerar cuando se hace la pregunta con respecto de qué tan gravoso es o qué tanto podemos hablar de una situación crítica, tiene que ver entonces ya no tanto como el país o ya no tanto como la localidad, sino tiene que ver con el tema de la capacidad institucional operativa para poder responder. Y ahí sí va a depender qué tanto se logra reforzar la capacidad institucional operativa de un órgano como la Comar, porque ¿de qué sirve que el país tenga un determinado Producto Interno Bruto y una determinada población si la Comar tiene un presupuesto muy raquítico? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, no es que el país no tenga la capacidad, no es que estemos en una situación de crisis, no es nada. El tema está en que es importante entonces dotar a los órganos que tienen la responsabilidad de enfrentar la situación, el registrar, el entrevistar, el estudiar, analizar y resolver sobre el tema del reconocimiento de la condición de refugiado. Es a estos órganos a los que les corresponde esa competencia, quienes tienen que estar en condiciones operativas para funcionar de manera adecuada, lo cual por tanto entonces no representará una crisis. Ahora, si estas instancias o estas instituciones tienen un presupuesto precario o tienen un personal incapacitado, no competente, pues entonces sí se vuelve una crisis, porque no tienes cómo resolver, no tienes cómo enfrentar de manera responsable y profesional un tema que en realidad no debiera de ser motivo de una crisis. En realidad hasta hoy sí el presupuesto de la Comar ha estado muy bajo, y esto puedo decirlo no solamente este año, sino en los años anteriores era muy bajo. Luego entonces, y obvio, tanto más personas van llegando, tanto más presupuesto se requiere. Luego entonces lo que es lo más adecuado es no solamente que se baje, sino que se incremente, y que se incremente de manera significativa, porque de manera significativa están llegando las personas a ser atendidas. Esto redunda en lo siguiente, que la Comar tiene no solamente una capacidad operativa limitada, sino que además tiene pocas oficinas. Luego entonces estamos trabajando muy intensamente con la Subsecretaría de Gobernación para ver la posibilidad de mejorar este presupuesto, pero también con el ACNUR, que ha tenido a bien apoyarnos, y con esto es que estamos trabajando de una forma más razonable este año, porque las oficinas que tenemos están limitadas a Tapachula, Tenosique, Acayucan, más esta oficina central en México, pero queremos abrir oficinas en varios otros lugares del país, porque más y más los solicitantes de la condición de refugiado se van diseminando a lo largo y ancho del país, y lógico que desde México y desde estas pocas oficinas que tenemos nos es muy complicado el poder atender todas estas solicitudes. Por eso yo decía que no hay tal crisis, pero sí apunto al elemento de la capacidad operativa que tienen las instituciones, en este caso de la Comar. Sería ya una crisis de atención, o sea, no es una que, como repito, el número no es un gran número, sí está aumentando, y por eso yo siempre trato de ver las cosas en su justa dimensión y hablando de los dos aspectos. Por un lado, sí detectar que va incrementando, no podemos cerrar los ojos a ello, no voy a decirte, oye, es lo mismo, no es lo mismo, porque hoy en una semana llega más personas a solicitar la condición de refugiado que lo que llegaba en todo el año del 2013. Muchas veces se le critica a la Comar de manera infundada, pensando en que el trabajo que nosotros hacemos aquí es un trabajo que implica que tenemos que acelerar, porque son muchos, entonces acelera. Pero lo que pasa es que aquí no estamos trabajando
con, con un tipo de trabajo de producción de calcetines o de pijamas. Estamos trabajando con vidas humanas. Y que si nosotros hacemos el trabajo en aras de la celeridad extrema, puede ser todo en detrimento de una vida humana. Representa capacitar a las personas a los más altos estándares, representa tener una claridad de todos los directores al respecto de esto, es decir, significa que yo nombre, y es lo que he hecho, a todas las personas encargadas de cada una de las áreas, con el perfil adecuado, con la experiencia adecuada, con la empatía adecuada, con la sensibilidad adecuada y con el compromiso adecuado. Y significa que ellos a su vez traten de reproducir el mismo esquema con su gente. Porque de nada sirve que yo tenga toda la claridad si voy a poner pura gente que no tenga nada que ver con los perfiles adecuados. Entonces no van a estar en la capacidad de entender no van a tener la misma comprensión que yo tengo. Y entonces va a reproducir un esquema adverso a lo que yo supuestamente quería que se desarrollara. Entonces tenemos que ser consistentes y armar toda la estructura de una forma coherente y que ellos a su vez reproduzcan el mismo esquema. Nosotros estamos teniendo ahorita del orden de unas 100 personas, yo creo, y necesitamos más del doble de eso. Y el recurso que más o menos hemos cuantificado, que necesitamos para operar de manera más adecuada al desafío creciente que estamos teniendo, son del orden de unos 130 y tantos millones más. Mira, nosotros en conversaciones con el ACNUR hemos hablado de que es importante abrir 6 oficinas adicionales. Lo que hasta hoy se ha hablado es de que nos apoyarían para este año con 3 y con otras 3 adicionales el año próximo. Este año lo que pensamos es abrir prioritariamente en Palenque para desahogar un poco los casos de Tenosique y de Tapachula, que sobre todo Tapachula está rebasadísimo, porque repito, ahí donde llega casi todo el mundo. La otra sería en Tijuana, que es un lugar donde ya las solicitudes son fuertes, digamos, después de Tapachula, México, Tenosique y Acayuca. Y en tercer lugar en Monterrey. Queremos abrir esas oficinas cuanto antes. De hecho, Monterrey y Palenque muy probablemente empecemos a tener, aunque sea una pequeña presencia en las próximas semanas. Las otras serían en Guadalajara, en Cancún, que es allá donde llegan muchísimos venezolanos, sobre todo por la vía del aeropuerto, y además sería para cubrir toda la península de Yucatán. Y la otra sería en Saltillo, porque ahí hay un programa de reubicación importante del ACNUR, y ellos nos han un poco insistido en la importancia de que la Comar sería deseable que estuviera también presente ahí, y aprovecharía para cubrir el estado de Coahuila. En general se puede decir que no hay tal rechazo, pero sí efectivamente tanto mayor el número de personas y tanto más recurrente es el flujo de personas que están llegando, cuanto más empiezan a crecer ánimos de xenofobia y ánimos de descontento. Eso es natural, no es solamente en México, pasa en cualquier lugar. O sea, si nos pasa a nosotros, tienes un visitante en tu casa un día, 2 días, 3 días, hay hasta un dicho que dicen los muertos y los arrimados después de 3 días apestan. O sea, la gente es muy solidaria, mientras que los números sean pequeños. En la medida en que van creciendo, el riesgo es mayor. Por tanto, es importantísimo que haya proyectos también de desarrollo local, de inversión también a nivel de las comunidades locales, a fin de que se den cuenta que la llegada de los refugiados no representa para ellos una carga, sino que es además también un alivio, porque le puede también traer consigo recursos adicionales por inversiones en la infraestructura, en los caminos, en escuelas, etcétera, que puede contribuir al bienestar de esa localidad y que no lo vean solamente como una competencia por sus recursos, a veces escasos, por parte de las personas que están llegando como refugiados.
refugiados. Tiende a ser mayor en ciertos sectores, en el Suchiate y Tapachula, por lo que te decía, que llegan ahí la mayor parte de gente. Tiende a ser también en Tijuana, porque en Tijuana, y es lo que te decía, se mezcla todo tipo de categorías de personas y la gente no tiene por qué ser experta. Pues, la mayoría de la gente no sabe la diferencia entre un refugiado y un migrante, un solicitante, un repatriado, no sabe. Lo que saben que son gentes que vienen de fuera y que presionan el mercado local. Entonces, en el caso de Tijuana, tienes que se juntan las caravanas migrantes, que muchas de ellas van a recalar a Tijuana, las personas en necesidad de protección internacional que llegan también a Tijuana, muchas veces de manera conjunta con los propios migrantes, luego los repatriados, que muchas veces los Estados Unidos repatria por las zonas fronterizas, no solo Tijuana, pero los puntos fronterizos, a mucho mexicano, y a eso agregas también el que muchas personas que quieren cruzar y por eso se van a Tijuana, al otro lado, pero que no encuentran las formas de cruzar, se van quedando en estas zonas fronterizas. Entonces, a la larga, a pesar de que Tijuana es un pueblo o una ciudad de inmigrantes, y que todo su desarrollo ha sido con base en las llegadas de inmigrantes, a pesar de todo eso, pues llega un momento en el que se hartan y piensan que los males que aquejan a la ciudad están derivados de la llegada de los migrantes, o de los refugiados y de los repatriados y de todo lo demás. Y aquí hay que entender que, para colmo, se da una situación de coincidencia en que cada vez más se está deteriorando la situación de seguridad en Tijuana, tanto que, de acuerdo a varias publicaciones internacionales inclusive, se dice que Tijuana es la ciudad más violenta del mundo. A eso habría que agregar aquella decisión unilateral de la reforma 235AC de la ley americana al respecto de que solicitantes de la protección de refugiado centroamericanos o de otros países en los Estados Unidos tendrían que pasar al lado mexicano a esperar el proceso de determinación de la condición de refugiado de los Estados Unidos. Entonces, lógico que a todo esto que te acabo de decir habría que añadir ese sector. El estigma social se dedica absolutamente a todas las categorías, pero dentro de las cuales están las personas en necesidad de protección internacional. Digamos, en general, los refugiados del mundo, y no es México la excepción, no vienen con la mano extendida, o sea, no es gente que viene aquí a mendigar, sino que vienen a tratar de insertarse en la sociedad y contribuir a través de actividades laborales. Lo que ocurre es que en ocasiones pues no es valorado de inmediato este ofrecimiento o esta capacidad, y entonces tarda un poquito más. Esto pasa con refugiados e inmigrantes en todas partes. Tanto mayor tiempo tienen los refugiados en una determinada sociedad, cuanto más posible es que ya estén insertos o estén en un proceso de integración local más profundo. El proceso de integración es un proceso multidimensional, es un proceso complejo que hace a una integración en términos legales, en términos económicos, en términos sociales y en términos culturales. Hay estados del país y ciudades del país donde hay realmente mejores condiciones de vida. Entonces ahí sí, estos refugiados, ya refugiados, ahí sí se reproduce un poco la lógica del migrante. O sea, una vez que ya son refugiados o que están en necesidad de protección internacional y que la lógica fue la lógica del refugiado que se traté de explicar al principio, acá ya se da un ingrediente de la lógica del migrante. O sea, ya ante esa situación tratan de ver la posibilidad de irse a un lugar donde están mejores sus condiciones de vida, y entonces buscar donde puede haber más oportunidades de empleo o mejores salarios, etc. Y luego entonces hay mucha posibilidad hacia el norte, ¿no? Entonces yo decía, por ejemplo, no es casual que este programa de reubicación del ACNUR sea en Saltillo, y no es casual porque ahí hay oportunidades de empleo, etc. Sabemos también de las maquiladoras en la zona fronteriza, en donde hay muchísimos puestos de trabajo. México es un país que también hay que entender, tiene un desarrollo económico relativamente importante y que tiene muchas oportunidades de empleo. Y a esto hay que agregar que México recientemente está transformándose en términos de su estructura piramidal demográfica. Entonces la base tiende cada vez a estrecharse más y tiende a abrirse un poquito más hacia edades o grupos etarios mayores, con lo que entonces, aunque esto no se acabe de entender en su justa dimensión, en términos de perspectiva estratégica, de manera creciente,
se va a ir necesitando, y aquí ya no solamente en términos de un tema humanitario, un tema de los compromisos de la propia legislación mexicana con respecto a la protección de los refugiados, sino se va a ir necesitando ya desde una lógica de acumulación de capital, mayor número de personas provenientes normalmente de los países centroamericanos, porque curiosamente, o más bien por oposición, los países de América del Centro, de Centroamérica, tienen una estructura piramidal muy ancha en su base, o sea, la población es muy joven, entonces muchísima la fuerza de trabajo que se está requiriendo más y más. No será casual que va a absorber coágulos mayores de personal viniendo de los países del Triángulo Norte, porque hay un proceso de acumulación de capital que requiere y exige fuerza de trabajo joven, que poco a poco los mexicanos ya no estamos empezando a envejecer, no tanto como Europa, ¿verdad? Pero sí hay atisbos claros que muestran que la sociedad mexicana tiende a envejecerse con respecto al caso de los centroamericanos. Todo es finalmente relativo en el mundo, ¿no? Entonces, si nosotros nos comparamos con España, bueno, a mí me encanta ir a Europa porque me veo como un chavo, pero aquí pasa que necesariamente México es una sociedad mucho más envejecida que las sociedades de estos países. Entonces, por ejemplo, los grandes proyectos de López Obrador, en lo que él le llama las murallas en el sur, pues pueden sí tener un sentido de absorción también de mano de obra, no solamente de mexicanos, mexicanos de las zonas sureñas del país, sino que además de personas provenientes de América Central. Y el propio presidente lo ha dicho con toda claridad, que habrá mucho interés en apoyar a personas que vengan de estos países para trabajar en los estados fronterizos, ¿no? Y en los proyectos del transísmico, del Tren Maya, de la refinería, de la reforestación, etcétera.